hay toda una, bueno, las movilizaciones se mantienen, la huelga se mantiene, la asamblea es el escenario de la llegada de los manifestantes y de, por supuesto, del proyecto, porque se ha hablado de la posibilidad de enmiendas a través o de reformas a través de las mociones de reiteración, pero las organizaciones sociales pretenden más y precisamente por eso se van a mantener en las calles todavía manteniendo la huelga que llega a 22 días. Y también por otro lado hay una enorme expectativa por la votación que va a requerir este proyecto, porque la Corte Plena, refiriéndose al proyecto anterior, dijo que si no era consultada, que afectaba su funcionamiento de acuerdo con su organización, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política, y si no es consultada, pues entonces requerirá de 38 votos. Eso en torno al proyecto inicial. Ahora hay un proyecto de texto, un texto diferente que fue el que entró en la vía rápida, así que todo eso está en el escenario, todo eso está puesto en el escenario. Temas que tienen que ver con el trámite, la protesta y por otro lado la urgencia también del gobierno y de los sectores que apoyan la reforma fiscal tal cual como está aprobándose, la posibilidad de que se apruebe esta semana. Bueno, ante ese escenario, el tema de fondo es la reforma fiscal. Así que, bueno, tenemos el gusto de tener este debate con dos de los protagonistas y también quienes han estudiado y evaluado la reforma fiscal con dos lecturas diferentes. Así que, bueno, esta mañana, al ser las 7:12, nos acompaña el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, nos acompaña también Adrián Torrealba. Él es presidente del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, exdirector de tributación, y nos acompaña, esto por el lado de gobierno, por el lado, digamos, a favor de la reforma fiscal, y en contra nos acompaña Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, y la economista Sofía Guillén. Ya ella ha estado con nosotros también en debate con don Adrián Torrealba. Doña Sofía ha participado, y bueno, los vamos a tener en escena de nuevo, otra vez. Yo prácticamente voy a ceder este micrófono y voy a dejar planteado un asunto. Se habla de una reforma fiscal. Esa reforma fiscal iría por el lado de quienes dicen esa reforma fiscal debe tener un equilibrio entre gastos e ingresos, ¿verdad? Recaudación y control del gasto. Hay quienes dicen que esta reforma no tiene ese equilibrio y hay quienes dicen que sí lo tiene y que sí hace reformas importantes en cuanto a renta. Un dato interesante que hace poco un economista nos decía es que el país requiere 300, y usted me corrige, viceministro, 360.000 millones de colones por mes. ¿Es así? Más o menos. ¿Más o menos? Y que solo se recaudan o se recogen 150.000, la mitad, ¿verdad? Eso está allí en el escenario. La pregunta es, ¿mantiene el equilibrio esta reforma fiscal, sí o no? Los micrófonos son de ustedes, prácticamente yo lo cedo al viceministro. Ustedes escogen quién habla primero. ¿Usted quiere hablar, viceministro Nogui Acosta? Muchas gracias. Agradecerle a los que nos acompañan hoy y sobre todo a los costarricenses, porque desde el punto de vista del Poder Ejecutivo hay que aclarar varias cosas. El proyecto fiscal es el primer paso de una propuesta de desarrollo que incorpora no solamente a llegar más recursos al Ministerio de Hacienda, sino que también incorpora la necesidad de racionalizar el gasto público. Y dentro de ese proceso de racionalización del gasto público hay otros pasos que dar. Hay un proyecto de reforma al empleo público en el cual creemos que podemos encontrar escenarios en los cuales podamos mejorar la composición de ese gasto. Hay un proceso de reactivación económica, hay un proceso de reforma del Estado que tienen que darse en un proceso reposado en donde no estemos en esta crisis en la que estamos hoy. No puede ser posible, como bien usted decía, que el 50% de los recursos mes a mes tengo que ir a captarlos del mercado, en un mercado que ya no me está prestando, y que si me está prestando a tasas de interés muy altas, no solamente por la incertidumbre que representa eso, sino por las condiciones en las que estamos hoy. Hoy no estamos en un proceso muy propio de Costa Rica. Hay una huelga que alcanza ya
2 semanas, 3 semanas casi, y me parece que estamos generando una incertidumbre extremadamente grande, no solamente para el mercado, sino también sobre la posibilidad del gobierno de resolver la crisis fiscal. Bueno, buenos días también. Es un gusto poder acompañarles acá y a quienes también pues, nos acompañan desde redes sociales y televisión. Creo que habría que empezar recordando que aquí existe un consenso relativo sobre la necesidad de una reforma fiscal, es decir, todos y todas tenemos claro de que el país necesita recursos, de que se necesita una reforma fiscal. La pregunta es cuál, y es ahí en donde están las diferencias, y creo que también valdría la pena empezar esta conversación de hoy recordando que de acuerdo a la última encuesta del CIEP que sacaron hace aproximadamente una semana, el 65% de la población está de acuerdo en pausar el trámite actual y renegociar por el fondo la reforma fiscal. Es decir, el 65% de la población considera que esta no es la reforma fiscal correcta, que hay que renegociar, que hay que conversar por el fondo los temas y que debería de pausarse esa discusión para poder tener un diálogo fructífero en esa dirección. Muy contrario a lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Hoy a las 9 de la mañana pues empezarán las discusiones nuevamente, las mociones de reiteración, que es justo todo lo contrario a pausar el diálogo y poder renegociar por el fondo la actual reforma fiscal. Creo que eso es algo que hay que considerar cuando hablamos de cuál reforma. El 65% de la población quiere una pausa y quiere una renegociación del fondo. Don Sofía Guillén, don Adrián Torrealba. Sí, muy buenos días. Yo creo que el problema fundamental de Costa Rica es un problema de credibilidad que evidentemente afecta la situación cuando el país necesita acudir a los mercados a pedir prestado. Es decir, yo creo que con o sin reforma fiscal, dada la situación de la deuda pública, que ya va camino al 60% del PIB, es imprescindible, inevitable que Costa Rica tenga que acudir a los mercados a financiarse. Y ese problema de credibilidad viene de 17 años de estar discutiendo. Yo creo que el planteamiento que hace Sofía, ella es muy joven y quizá no se ubica en el contexto de que el país tiene efectivamente 17 años de estar discutiendo reformas fiscales. Aquí don Albino es testigo de cómo todo esto empezó en la época de don Abel Pacheco, donde incluso hubo una comisión mixta que discutió 18 meses. Al final de cuentas, ese proyecto naufragó en la Sala Constitucional, a mi juicio, por abuso de las minorías y una mala interpretación de 3 de los 7 magistrados de esa época, o sea, 4 a 3 fue que se rechazó ese proyecto. Entonces, yo creo que el problema es que el país está urgido de tomar una decisión en este sentido. El gobierno pues ha encontrado con una coyuntura que es que efectivamente la legislatura anterior le dejó planteado el trámite rápido, que para eso se estableció, el 208 bis, que ciertamente restringe de alguna manera la amplitud de la discusión, pero que me parece que es una oportunidad que, si no se aprovecha, pone a Costa Rica en una condición muy precaria en relación con esa falta de credibilidad que ha ido acumulando por esa incapacidad institucional de tomar decisiones. Bueno, muchas gracias por invitarme. Lo primero que hay que plantear es que cada vez que puedo... Permítame, voy a prenderle el micrófono. Sí, está encendido el micrófono de don Albino. No sé si el audio se escucha bien. Permítame compartir esto. Bueno, buenos días a toda la gran audiencia, al pueblo costarricense, a las personas distinguidas en esta conversación. Lo primero que yo planteo cada vez que puedo es que alguien me explique por qué el fanatismo, la obsesión enfermiza con este proyecto. ¿A dónde lo pactaron? ¿Quién lo negoció a espaldas de la ciudadanía? ¿Se comprometió con algún organismo financiero internacional, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el BID? Es decir, nosotros no nos explicamos. Sé que las dos autorías políticas nacionales son de Antonio Álvarez de Santi y Rodolfo Pisa Rocafort, ¿verdad?, que son los que impulsaron este proyecto como miembros de ese bipartidismo clásico hoy muy desprestigiado, al cual se sumió el PAC. Entonces hay una primera pregunta que responder.
Lo segundo es que los sindicatos hemos sido responsables en generar propuestas. Y a mí me impresionó mucho cuando el presidente conoció las propuestas sindicales, se pronunció diciendo que algunas las veía con buenos ojos, lo mismo dijo el segundo vicepresidente, y al día siguiente usted, don Nogui, con gran despliegue en el periódico La Nación, ¿verdad? Ese periódico enemigo de esta causa, a usted La Nación le da un gran despliegue y usted descalifica al propio presidente y descalifica al propio segundo vicepresidente, y usted de un porrazo dijo: ninguna de las propuestas sindicales sirve. Usted se encargó de echar mucha leña a la hoguera con esa declaración. Don Adrián es un prestigioso abogado tributarista, pero don Adrián ha estado en los dos lados de la acera. Ha estado en la administración tributaria y ha estado fuera de la administración tributaria. Y usted no me diga, don Adrián, que usted no conoce los trucos, las artimañas, las estrategias que hace mucha gente para no pagar lo que debe. No le digo que usted sea así o que usted coneste esas cosas, sino que usted sabe de eso. Con lo cual quiero aterrizar en las debilidades terribles que tiene este paquetazo de impuestos. Esa barbaridad que este paquetazo de impuestos tenga mociones para perdonarle deudas tributarias a gigantescas corporaciones, que incluso otro prestigioso economista, don Guillermo Zúñiga, dice que el perdón tributario que trae ese proyecto es más grande en cuanto a recursos que lo que se van a recortar con este proyecto que nos tiene en esta crisis social. Uno nos explica, ¿verdad? Entonces uno siente, estamos convencidos, completamente convencidos de que este paquetazo es para, entre otras cosas, seguir la corrupción con el robo de impuestos. Finalmente, con esto, ¿por qué no llaman a las calificadoras del riesgo? O sea, que dialoguen con la sociedad. ¿Quiénes son los representantes de las calificadoras del riesgo en este país? Si ustedes, los promotores de este proyecto, dicen que el 23 de octubre aquí llegue el apocalipsis, aquí llegue el juicio final, ¿verdad? Y entonces nos vamos al abismo. Hay que hablar con esa gente y decirle que una sociedad democrática como la costarricense ocupa más tiempo para resolver este conflicto social. Nogui Acosta, viceministro de Hacienda. Don Albino, creo que usted se equivoca. Y le voy a decir por qué se equivoca. Porque dentro de las propuestas que hace el sindicalismo, para decirlo de alguna manera, y me disculpo porque no conozco todos los sindicatos que están ahí, nosotros lo que dijimos es que algunas de esas no tenían asidero, que algunas no generaban recursos. La propuesta de 39 puntos que presentaron, y bien sabe usted porque ya hicieron el análisis, no llega a recaudar más que el 0.68% del PIB, y eso no es suficiente. En segundo lugar, yo no descalifiqué al presidente ni al vicepresidente. Lo que hice fue hacer un análisis desde el punto de vista de Hacienda de cuánto recaudaba. Y sí hay cosas importantes y están incorporadas dentro del proyecto fiscal. Usted habla de que el proyecto fiscal tiene debilidades. Bueno, este gobierno incorporó dentro del proyecto fiscal elementos fundamentales para la lucha contra la evasión fiscal, la norma de subcapitalización que no estaba. O sea, hoy puede usted llegar y decir que no es la perfecta. Bueno, la Asamblea decidió cuál era la que era correcta, pero el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para atacar los paraísos fiscales, para establecer las asimetrías híbridas, para no permitir que una empresa estuviera en paraísos fiscales y no pudiera pagar impuestos. En segundo lugar, le voy a decir cuál es el problema que tenemos, y se lo voy a comparar con un amigo. Me llamó y me dijo que se tenía que operar de cáncer. Tenía que operarse antes de la semana 12. Y me preguntó si la huelga iba a continuar. Esa persona se va a morir. Bueno, este Estado se va a morir si no asume esa responsabilidad. Y esa operación es este proyecto fiscal. Y en ese sentido, creo que usted debería conocer muy bien qué fue lo que pasó en 1982, cuando el 50% de la población se pasó a la pobreza. Cuando el salario real de las personas disminuyó en un 30%. O sea, esa persona que ganaba 100 colones, al año siguiente solo podía comprar o representaban 70 colones. O cuando usted llega y dice que la inflación fue de más del 90%, ¿es eso lo que usted quiere? ¿O es eso lo que se plantea? Porque precisamente hoy la discusión no está enfocada solamente en el proyecto fiscal, es cuál es el derrotero que vamos a caminar. ¿Vamos a querer crisis? ¿Vamos a querer inflación? ¿Vamos a querer desempleo?
Eso es lo que tenemos que discutir hoy. Y ese es el problema que tenemos, porque la discusión no está enfocada en cuál es la estructura del proyecto. Es cierto, no hay proyecto fiscal que sea sexy, para decirlo de alguna manera. No hay forma de que lo sea, porque todo nos va a costar. La pregunta es si nos tenemos que acomodar para solventar y mantener el Estado benefactor o el Estado social que hemos creado, en donde lo que sigue ahora es cuál va a ser el recorte que hagamos. Porque lo interesante de esto, y bien lo dijo don Adrián, es cómo me voy a seguir endeudando. En el presupuesto del 2019, el 40% va a pagar deuda, intereses y principal. Eso es lo que tenemos que discutir. Y por eso el proyecto fiscal es importante, porque nos va a dar la posibilidad de mejorar las condiciones en las que accesemos a ese mercado. Y a partir de ahí discutir una reforma pausada y coherente. Nogué Acosta, viceministro de Hacienda, ahora Sofía Guillén, economista. Vamos a ver, creo que a veces perdemos un poco perspectiva de cuál reforma fiscal estamos hablando. Nos han querido pues convencer de que la reforma fiscal que está en el Parlamento es la reforma fiscal que soluciona nuestros problemas. Esa reforma fiscal es un paliativo que no soluciona las causas estructurales del déficit y por lo tanto dentro de un par de años nos van a volver a tocar la puerta y nos van a decir, ¿saben qué? No alcanzó con el 1% sobre la leche, el pan y los huevos, ocupamos subir un poquito más. Porque yo seré muy joven, pero algo conozco de historia y sé que no es la primera vez que nos proponen aumentos o cambios sobre las tarifas del impuesto de ventas como solución a nuestros problemas en este país. En Costa Rica tenemos 30 años de que cada vez de que atravesamos una situación deficitaria, nos proponen aumentos en el impuesto de ventas, sea la tarifa general aumentada parcialmente un tiempo, o sea cambios en la lista de exoneraciones, nos proponen recorte al gasto público, incluyendo los programas sociales, como en este caso, esta reforma fiscal contiene recortes a los programas sociales. Hay todo un capítulo de derogatorias que elimina la obligación de financiar FODESAF, que incluye Avancemos, becas de comedores estudiantiles, Ensinay, van recursos también de las universidades públicas, entre otros, y tampoco es la primera vez de que nos hablan que estas son las soluciones. Como hemos hecho lo mismo repetidamente a lo largo de nuestra historia y como otra vez estamos discutiendo por qué hay un problema fiscal de este tamaño y otra vez tenemos una insostenibilidad financiera de este tamaño, tendríamos que preguntarnos si las soluciones tradicionales han sido efectivas o no. A ver, a nosotros lo que nos demuestra la historia es que esto no sirve. Claro, son paliativos, por supuesto, que después viene un pequeño respiro financiero. ¿Quién pone ese respiro financiero? No lo ponen los grandes fraudulentos de Costa Rica, lo pone la ciudadanía que tiene que aguantar recortes en sus programas sociales y que tiene que aguantar sobreprecios en medicamentos y canasta básica. Pero esa nunca va a ser la solución al déficit, nunca. En tanto sigamos promoviendo reformas fiscales que impiden solucionar estructuralmente nuestro problema. No viene un solo capítulo de lucha contra la corrupción en la reforma fiscal. Y podemos recordar los casos más recientes, el caso del cementazo, la trocha fronteriza. Podemos devolvernos y empezar a darnos cuenta de cuántos recursos pierde el Estado en esta tarea. Dicho sea de paso, es una de las propuestas que se incluye en la alternativa fiscal que le fue presentada a la Presidencia de la República. Y de lo que corresponde al fraude fiscal, que es otra forma de corrupción en la práctica, lo que corresponde al fraude fiscal es cierto que viene la norma de subcapitalización debilitada porque el Parlamento decidió, la Asamblea Legislativa decidió que este no es un tema prioritario, entonces se vale debilitar la norma de subcapitalización, vienen otras 2 medidas, les faltan 43 medidas de las que están recomendadas en el informe contra los Panama Papers y que valdría la pena considerar si es que realmente estamos hablando en serio de combatir el fraude. Don Adrián Torrealba. Yo quisiera aportar a la discusión un poquito sobre la conformación del contenido de este proyecto. Y lo primero que quisiera decir es que no es cierto que hemos repetido digamos, las soluciones equivocadas durante los últimos años, porque precisamente los elementos básicos que están de una u otra forma en estas reformas se empezaron a discutir precisamente en el proyecto que se discutió durante el gobierno de don Abel Pacheco, que no resultó. Eso mismo se retomó en el gobierno de doña Laura Chinchilla y tampoco resultó, de tal manera que en efecto tenemos 17 años tratando de aprobar algo y no lo hemos hecho.
y ese es un dato inequívoco. No es que hemos hecho reformas en los últimos años y que ahora se viene a plantear más de lo mismo, ¿no? En realidad se está tratando de reformar las cosas que tenemos planteadas desde hace muchos años. Ahora, yo creo que este proyecto aporta digamos que en 4 sentidos. El primero es la modernización de los 2 impuestos que son los pilares de cualquier sistema tributario, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Empezando por este último, tiene todos los elementos de la 6ª Directiva Europea, es decir, es un proyecto con el estándar internacional del IVA, recoge claramente las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en su informe fiscal de 2017, donde se extiende el gravamen a todos los servicios como un elemento de recaudación básica, porque Costa Rica es un país que ha crecido en los últimos años por el lado de los servicios, y además un elemento de equidad básica también, porque los servicios, el 80% de esos servicios es consumido por el 20% de mayores recursos. Tal vez más adelante podemos profundizar un poco por el tema de la canasta básica. Y del lado del impuesto sobre la renta, me parece que introduce la ampliación del concepto para gravar ganancias de capital, para aumentar el gravamen de las rentas de capital, lo cual es un elemento de progresividad absolutamente diferente a lo que tenemos hoy día, donde ese tipo de rentas sencillamente no son sujetas a gravamen. Y además incluyen una serie de elementos planteados precisamente por el proyecto de la OCDE, el proyecto BEPS, que precisamente lo que busca es atacar los fenómenos de elusión y los fenómenos de evasión fiscal a través de una serie de medidas consensuadas internacionalmente, como es la regla de subcapitalización, las reglas híbridas y otros elementos que efectivamente están en el proyecto. 2:44 segundos duró esa intervención. Vamos con don Albino Vara. Sí. Voy a tomárselas a todas para que a todos y todas para que tratemos de resumir un poquito más. Bueno, mire, de la intervención de don Nogui, que ya es la del gobierno, yo me siento muy feliz. ¿Saben por qué? Porque ya ellos admiten que los salarios de los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal. Tenemos meses y meses y meses y semanas de decirlo, ya lo admiten, es la deuda. Es la deuda lo que nos tiene ahogados, intoxicados, al borde del precipicio, ¿verdad? Deuda que generó los partidos políticos a los que ellos pertenecen, ¿verdad? Porque no nos van a responsabilizar a nosotros de un tortón que la clase trabajadora no generó. Segundo, circuló en las últimas horas y me llama la atención que la canciller está proponiendo que Costa Rica establezca relaciones diplomáticas con una microscópica república que queda en Oceanía, se llama Vanuatu, que está en el top 10 de los paraísos fiscales. ¿Qué va a ganar Costa Rica con relaciones con una república que se caracteriza por ser un paraíso fiscal? Y entonces uno conecta lo que decía la compañera Sofía Guillén, que todas las recomendaciones legislativas de la investigación que se hizo en este Parlamento de los Panama Papers fueron obviadas, invisibilizadas, y lo poquito se relativizó. Es decir, la estrategia oficial de ellos es seguir potenciando, posibilitando, facilitando la defraudación fiscal a manos llenas de los más poderosos de este país, que también son soportes políticos de este tipo de gobiernos. Y tercero, la estrategia del miedo, ¿verdad?, con que nos asustan, ¿verdad? Perdone, pero ¿qué han dejado las políticas de los gobiernos de ustedes? Una tercera parte sin empleo, una tercera parte en la informalidad, una clase trabajadora altamente endeudada, una precarización del empleo en el sector privado. 40% de la gente no recibe el salario mínimo, ¿verdad? Micro, pequeñas y medianas empresas intoxicadas de las regulaciones tributarias más agravadas ahora con el plan fiscal. Entonces no me vengan a decir que hemos sido un paraíso en los últimos 30 años, porque políticas como esas nos tienen donde estamos. Perfecto. 2:24 minutos. Tal vez podríamos llegar al acuerdo que lleguemos a 2 minutos de intervención. Voy a darle el chance de la réplica al viceministro de Hacienda y vamos con comentarios, don Nogui Acosta. Yo creo que la discusión aquí no se plantea desde el punto de vista que lo dice don Albino.
la pregunta es, ¿cuál es el país que queremos hacia futuro? Porque de lo que tenemos que tener claridad es que lo que tenemos hoy no se puede financiar hacia futuro. No hay posibilidades de seguir con el camino que tenemos, una deuda que crece exponencialmente, precisamente para sostener eso que dice don Albino, ese Estado que le permite a la gente tener becas. Y aquí hay un dato interesantísimo. En este momento, 100.000 estudiantes peligran su beca precisamente porque las escuelas están cerradas y no se pueden corroborar los datos de los alumnos. Ese Estado es el que está en peligro. Y está en peligro porque lo que queremos pensar es cómo voy a hacer para darle 8% del PIB a la educación cuando lo que recaudo es el 13% del PIB. ¿Cómo le voy a dar recursos a las becas? ¿Cómo le voy a dar recursos a los comedores? ¿Cómo le voy a dar recursos a las transferencias que le hacemos a las personas que tienen menos de ingresos? Porque precisamente el Estado que fuimos construyendo, lo construimos por un acuerdo. Hoy necesitamos un acuerdo para avanzar y volver a reconstruir ese Estado. Lo interesante de esta discusión hoy es que me dicen a mí que no tengo que cobrarle más impuestos a las personas que más tienen. Porque resulta que no hay un proyecto fiscal perfecto, pero este proyecto se enfoca en las rentas de quienes más tienen. En ese sentido, yo, y lo digo con toda la honestidad del caso, no veo ese monstruo de Estado que dice don Albino que somos, que privilegiamos la elusión, que privilegiamos los paraísos fiscales cuando lo incorporamos dentro de este proyecto de ley. Y Sofía lo dijo, no estaba en el proyecto anterior, pero está en este, porque este gobierno sí está comprometido en cumplir con esas obligaciones. Y además quiero acabar con esto. Número uno, estamos claros en que este proyecto es perfectible, pero no tenemos tiempo. Al igual que mi amigo, si no se opera en la semana 12, va a fallecer. Y eso es lo que no queremos. Bien, 2 minutos 12. Ok, voy a detenerlo. Hay comentarios. Estaba valorando que sí, los voy a leer, pero tal vez podríamos dejar los comentarios un poquito para el final, porque el debate se está enriqueciendo. Voy a leerlos de inmediato, preparen ustedes las pantallas, porque don Mario Villalobos nos está diciendo lo siguiente: ¿por qué no se le quiere poner impuestos a las grandes empresas, a las grandes cooperativas, perdón? Y por el contrario, más bien se da amnistía tributaria para perdonarle parte de la deuda. ¿Y qué hay de las revisiones de contratos, construcciones y concesiones? Eso dice Mario Villalobos. Diego Torres dice, obviamente se necesita hacer recortes a los gastos, pero me parece que machetear de tajo los cruces salariales y destinos específicos sin analizar cuidadosamente y con detalle es peligroso o irresponsable, eso dice Diego Torres. Olman Vargas dice que él explique por qué pone en riesgo el trabajo de otros funcionarios públicos que van a tener que despedir por el déficit fiscal sin reforma fiscal. Están luchando para mantener privilegios de unos pocos y que despidan muchos. Eso dice Olman Vargas. Y Steven Pérez, ¿se puede cambiar la reforma fiscal sin tener que iniciar todo el proceso desde el principio? Esos son los 4 primeros comentarios y ya venimos con réplica de la economista Sofía Guillén. Bueno, vamos a ver, aquí hay varias cosas interesantes que necesitamos recordar. ¿De qué reforma estamos hablando? La reforma fiscal que está en este momento en la Asamblea Legislativa en discusión propone un aumento tarifario del impuesto de ventas a canasta básica, a medicamentos, que en la práctica se traduce en precios mayores para el consumidor, y al mismo tiempo exonera al 100% a los locales de las organizaciones religiosas. Esa misma reforma fiscal incluye 3 recomendaciones efectivamente antifraude fiscal, incluyendo la norma de subcapitalización, la cual fue despedazada en la práctica porque la llenaron de portillos y de flexibilizaciones que hace que al final se cumpla en pocos casos. De esas 3 recomendaciones, resulta que el informe de los Panama Papers, que se fundamentó en las recomendaciones BEPS, de la OCDE y de Gafi, habían 47 recomendaciones que están ahí en la Asamblea Legislativa. De esas 47 hay 3 en el proyecto, una de ellas despedazada, que es la norma de subcapitalización. Entonces, no estamos hablando aquí de combatir integralmente el fraude, creo que eso tendríamos que decirlo con total honestidad.
No estamos hablando de luchar contra la corrupción porque tampoco viene un capítulo respecto a eso. Y el capítulo asociado a empleo público trae particularidades interesantes porque mientras se disminuyen componentes adicionales al salario, se aumenta el límite salarial del presidente de la República. ¿Por qué? Claro, yo sé, ya sé cuál va a ser la respuesta, entonces me anticipo y desde ya cuento cómo funciona esto. Presidente de la República gana aproximadamente 5 millones de colones al mes. Tiene a su disposición una caja chica, ¿ok? Que se llaman gastos confidenciales, que son gastos que él puede utilizar para lo que él desee en el cumplimiento de sus funciones, por supuesto. Esos gastos confidenciales no son parte de su cuenta salarial inmediata, son gastos confidenciales. ¿Qué hace el proyecto de ley? Bueno, esa caja chica, parte de su salario, estos gastos confidenciales los elimina y en la práctica los reincorpora como parte de su remuneración total. Es decir, aumenta el límite salarial oficialmente reincorporando esos gastos. Entonces, que no nos quieran convencer de que recortar los programas sociales en la regla fiscal es la forma de arreglar esto cuando hay tantas contradicciones en el proyecto. Sofía Guillén, ahora vamos con Adrián Torrialba. Quisiera profundizar sobre el tema de la canasta básica del IVA. Buena parte del problema que se ha suscitado tiene que ver con una característica esencial del IVA, que es la eliminación de la tasa cero para las exenciones internas, incluyendo la de la canasta básica. En este informe de la OCDE 2017, páginas 96 y 97, se explica la razón de por qué en todos los IVA del mundo es necesario excluir la tasa cero. La primera es una razón recaudatoria, porque excluir la tasa cero significa exonerar no solo el producto final, sino toda la cadena hacia atrás. Y además, exonerar a todos los sectores que consumen canasta básica, que precisamente son los de mayores recursos, los que más consumen y por lo tanto se les está exonerando y son los que más se están beneficiando de esa exención. La otra razón es una razón de control tributario y de lucha contra el fraude fiscal. Cuando se establece esa tasa cero, hay un incentivo perverso para la emisión de facturas falsas, porque entonces un servicio inexistente, una venta inexistente, sin embargo le permite a quien tiene esa factura ir a pedir la devolución del IVA. Y esa es otra razón fundamental de por qué la OCDE y toda la sexta directiva y todos los IVA del mundo excluyen la tasa cero de la canasta básica. Eso es lo que de alguna manera encarece per se, en principio, depende un poco del mercado, pero en principio podría encarecer el precio simplemente por la introducción del IVA, el precio del producto final. Ahora, puesto sobre esa línea, resulta que, y tengo los números hechos, hasta un 5% de canasta básica generaría un menor precio al consumidor final que la exención total, por el fenómeno de que se recuperan o no los IVAs soportados en las compras que hace el que vende de manera exenta. Ahora, con un 1% me parece que se recupera, incluso es mejor el 1% que el 0%, puestos en esa necesidad de introducir la tasa cero. Y la OCDE en página 99, con esto termino, directamente recomienda para la afectación que pueda sufrir las personas de los deciles más bajos de ingreso, el subsidio. Y un subsidio que se puede hacer a través del Sistema Nacional de Información Social y Registro Único de Beneficiarios del IMAS. Yo creo que esa es la solución y con eso pues resolvemos el problema que se dice una y otra vez y que supuestamente motiva a todos los movimientos de huelga de afectación de los menos favorecidos. Bueno, en primer lugar se está discutiendo una reforma fiscal excluyendo a la gente. Don Nogui dice que de lo que se trata es de discutir el tipo de sociedad que nosotros queremos tener, ¿verdad? Y eso no está sucediendo. Lo están definiendo aquí un grupo de políticos, ¿verdad? Muy alejados del sentir ciudadano, ¿verdad? Recordemos que la democracia representativa se agotó hace tiempo y que por eso esta misma Asamblea Legislativa reformó la Constitución y creó en el artículo 9 de ella que ahora también somos una democracia participativa, ¿verdad? Entonces aquí se excluyó a la gente, a importantes grupos sociales de toda naturaleza, que incluso nos llama la atención como en este movimiento, que ya no es sindical, están, por ejemplo, importantes sectores del agro, de la producción agropecuaria nacional, esos que este gobierno bajó, que no pudo, impidió que se vinieran a manifestar el 26,
porque sienten que la reforma les da la estocada final, ¿verdad? Entonces, ¿quién oye a esos grupos? ¿Quién les escucha? ¿Quién les pone atención? Nadie. Nadie. Por eso esta semana se van a manifestar, como estamos llamando a todo el mundo, que a lo largo y a lo ancho del país intensifique la protesta. Entonces, hay un problema, hay una sensación de que nos estamos quedando fuera de los beneficios del crecimiento económico una gran parte de la población. ¿Por qué? Porque yo veo a la Costa Rica dividida en 3 segmentos. Un segmento al que le va muy bien, pero muy bien, grandes corporaciones, la alta tecnocracia política del Estado. Un segmento que cada vez crece más, al que le va muy mal, el de la desesperanza, el desempleado, en la precariedad, que el salario no alcanza. Y un segmento que los sectores medios que sienten terror de este proyecto de ley porque sienten que viajan hacia el tercer segmento, ¿verdad? Entonces, el éxito de este movimiento, que haya permeado capas medias de la sociedad que nunca antes se hubieran imaginado aliarse con los sindicatos, revela un malestar social acumulado y una deuda social que le está pasando la factura al sistema político. Eso es lo que está ocurriendo en las calles de este país en este momento. Viceministro Nogui Acosta. Yo quiero hacer una observación y creo que todos estamos claros en una cosa, y es que la economía se viene desacelerando. Y ese desacelerar es lo que está generando esta situación de desempleo y tal vez esta idea de desesperanza. Pero precisamente es culpa del déficit fiscal. Hoy las tasas de interés están subiendo, la posibilidad de que las personas empiecen a ver afectado su capacidad de encontrar empleo más de lo que ya tenemos. O sea, el desempleo hoy anda por alrededor del 8-9%. Bueno, ¿cuál es la situación si nosotros no logramos resolver el déficit fiscal pronto? ¿Ah? Una subida de tasas de interés, y entonces vamos a poner en riesgo las pequeñas inversiones, vamos a poner en riesgo las casas de las personas que se endeudaron para comprarlas, vamos a poner en riesgo aquellos pequeños empresarios que decidieron arriesgarse y pedir un préstamo bancario. Esa es la discusión que tenemos que tener, porque el problema que tenemos hoy es si me voy a tomar la medicina que necesito o no. Porque es muy fácil llegar y decir y encontrar dentro de esa desesperanza un discurso fácil de arengar a las personas y decirle que todo está mal por culpa del gobierno, cuando en realidad tienen razón, pero tienen razón en la dimensión en la que yo empiezo a sustituir al empresariado, al pequeño propietario, al que está tratando de surgir, porque las condiciones de la economía no se lo permiten. Esa es la discusión que tenemos que tener. ¿Cómo a partir de resolver el problema fiscal puedo empezar a generar crecimiento económico? Porque el verdadero elemento que genera empleo y que disminuye la pobreza es el crecimiento. Esa discusión que tenemos hoy es muy sencilla. Es cómo resuelvo el problema fiscal. Lo interesante de esto es que cada vez que yo alargue el proceso y diga que no están incluidos y diga que la discusión tiene que ser más profunda, pasa el tiempo y no encuentro una solución. ¿Cuál es la discusión que deberíamos tener hoy? Es cómo a partir de la aprobación de este proyecto de ley empezamos a definir ese Estado que queremos. Sofía Guillén. Sí, bueno, vamos a ver. Aquí no se han refutado ninguno de los argumentos contradictorios que hemos venido señalando de la reforma fiscal. Creo que eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Así como señalamos las grandes contradicciones de esa reforma, o así como indiqué hace un rato algunos de esos puntos, que ninguno ha sido contradicho, dicho sea de paso, está la reforma asociada a la canasta básica, que es una de las discusiones que, paréntesis, me gustaría dejar claro. No estamos hablando de cualquier exoneración, no estamos hablando de una exoneración en la que solo se exonera el bien final de consumo. La moción que se había aprobado en la Asamblea Legislativa exoneraba no solo el bien final de consumo de la canasta básica, la leche, el pan, los huevos, sino toda la cadena de valor asociada a ella, es decir, todos los insumos, maquinaria y servicios para producirla. Entonces no es cierto que se eleve el precio por exonerar los bienes de la canasta básica, no ese es el caso del que estamos hablando. Entonces, digamos que es como complicado querer convencer a ese 65% de la población que dice estar de acuerdo con pausar esto
para discutirlo mejor, para poder hacerlo más equilibrado y progresivo. Nadie está pidiendo la reforma perfecta, lo que estamos pidiendo posiblemente quienes de alguna forma abocamos por otra reforma posible, es algo más equilibrado, más progresivo, un poquito más decente, porque si la economía está desacelerada, definitivamente la forma de acelerarla no es ni congelando salarios, ni recortando programas sociales, ni aumentando los precios de los medicamentos, de la leche, el pan y los huevos. Así no se acelera la economía. Yo no conozco la fórmula mágica para acelerarla. Esa es una discusión que debería de darse precisamente en aras de cuál sociedad queremos. Pero definitivamente no se acelera así. Eso sí está claro, porque no es una receta nueva, porque ya otros países de Latinoamérica la han experimentado y porque a propósito de esto, hace algunas semanas, siempre me gusta traerlo a colación, la CEPAL felicitaba a Bolivia por lograr aumentar su inversión en infraestructura, por tener una política salarial más activa sin arriesgarnos a la inflación. Nadie quiere sobreinflación. Pero a ver, en vez de discutir por qué los salarios del sector privado están tan empobrecidos, porque 1 de cada 3 no gana el salario mínimo, estamos hablando de recortar programas sociales. Eso no tiene pie ni cabeza en aras de la aceleración económica. Don Adrián Torrealba. Hay un tema que hay que tener claro para beneficio de los televidentes, y es lo que establece la Constitución Política en relación con la institución del referéndum, que claramente es una institución de la llamada democracia participativa, que complementa en nuestra Constitución Política la democracia representativa. Y la Constitución expresamente prohíbe el referéndum para la materia tributaria. Y eso no es una casualidad, sino que es un consenso internacional, una constante en el derecho comparado constitucional, y tiene que ver con la situación de que si nos ponen a todos a votar democráticamente en un referéndum si queremos impuestos o no, el resultado es muy previsible, vamos a votar que no. Y entonces una sociedad que somete a la votación de todo el mundo si quiere o no impuestos está condenada a nunca tener un sistema tributario para poder financiar el Estado Social de Derecho, los derechos económicos y sociales que defiende muy bien don Albino, si no tenemos los recursos para poder financiar esos derechos económicos y sociales. Es por eso que desde la Carta Magna, en 1265 en Inglaterra, se estableció que los tributos se aprueban o no en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. Es ahí el foro para discutir y votar si se aprueban o no reformas tributarias. Decir que eso debe ser objeto de una votación, de una participación absolutamente abierta de todo el mundo, pues nos condenaría a que no se puedan aprobar nunca los tributos. Y eso está en la Constitución Política, eso no me lo estoy inventando yo. Por otra parte, yo creo que Sofía, digamos, no precisa bien o tal vez no está captando bien la relevancia de excluir el tipo cero en el IVA. Yo creo que ese es un consenso internacional. Cualquier moción que venga a intentar volver a la tasa cero, que es la que tenemos hoy, me parece que es una opción equivocada. Insisto, si hay alguna afectación para los sectores de menores recursos, que además es una afectación bastante moderada, que incluso puede ser mitigada por la mejora general de la economía gracias a la lucha contra el déficit fiscal, pero en todo caso eso hay que resolverlo focalizadamente a través de un subsidio generado por la vía de Limas. Bueno, don Adrián Torrealba sabe de esto. La última propuesta que hicimos los sindicatos al gobierno, de las 5 propuestas que le entregamos durante las sesiones estas del encuentro preliminar, fue tramitar una ley de contingencia fiscal, que le diera esos 2 puntos o menos de 2 puntos de PIB a este gobierno mientras se acordaba un proceso más participativo, más amplio, de corto, de mediano y de largo plazo. ¿Verdad? Y don Adrián sabe que en el gobierno de Abel Pacheco se aprobó en la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal esa contingencia fiscal que resolvió un poquito a don Abel el tema de su ahogo fiscal. 2, en este movimiento ha habido 2 referéndums de la calle, no están en la Constitución pero en la calle. El 12 de septiembre
500.000 de personas y el 26 de septiembre 1 millón de personas dijeron no a este tipo de reforma fiscal, a este tipo de reforma fiscal injusta y precarizadora del empleo y del trabajo. Y lo tercero, es imposible con el nivel de desconfianza política que tiene este pueblo con sus gobernantes y con sus principales partidos conseguir un consenso para ponerlos a pagar una deuda que no se puede pagar en mi criterio, ¿verdad? Y lo más importante de este debate de esta mañana es efectivamente eso. Después de muchos años, muchos meses, queda claro que el déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos y es el problema de la deuda y los intereses de la deuda. Yo me voy feliz de este debate porque eso quedó claro aquí hoy. Yo quiero cerrar diciendo dos cosas. La primera es que de una u otra manera, a pesar de que uno diga o no pueda encontrar un culpable, sí sabemos quiénes van a ser los que van a sufrir la crisis. Y esos que hoy dicen defender don Albino y sus compañeros son quienes van a sufrir la crisis. Y en ese sentido hay que llamar la atención seriamente, porque la responsabilidad de este gobierno fue encontrar una solución. Y aquí yo voy a aclarar varias cosas, porque Sofía Guillén estuvo en el gobierno anterior sentada en la mesa que se construyó este proyecto fiscal y en ese momento no se discutieron cosas que hoy dice. Y entonces, en ese sentido, no podemos llegar y decir que nosotros sí estuvimos y ellos no estuvieron. Claro que estuvieron y son partícipes de la construcción de este proyecto. De una u otra manera, la responsabilidad que tenemos hoy es resolver la crisis que viene, y la crisis se resuelve aprobando el proyecto fiscal, entrándole a la discusión del empleo público, mejorando las condiciones para el crecimiento económico. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y por eso el gobierno está comprometido en resolver el problema fiscal, porque es la única manera de avanzar. Lo que tenemos hoy es una discusión de matices, no de fondo, como bien dice don Albino. El problema es quién es el responsable y a quién le va a pegar la crisis. A don Albino, a doña Sofía, o a las personas que están en la casa pensando cómo conseguir trabajo, o a las personas que hoy tienen dificultades para pagar sus deudas. Esa es la discusión que es importante. Bueno, a ver, cuando los argumentos se terminan no nos queda más que atacar a la gente, al cuerpo. Eso no se hace. Aquí estamos debatiendo sobre argumentos económicos. En esa mesa de borrador en que estuvimos sectores alejados a gobierno, señalamos que no se debía gravar la canasta básica, ni la educación pública, ni la educación privada. Venía un mecanismo de devolución al IVA que desapareció, eso se perdió en el camino, nunca llegó a la Asamblea Legislativa y se perdió en el camino toda la reforma integral a renta. No podemos relativizar dos cosas. La crisis no puede ser excusa para que la pague cualquiera. Aquí están proponiendo que la paguen los hogares de menores ingresos, porque la canasta básica afecta a los hogares de menores ingresos. Eso no lo digo yo. Ahí está el informe que hizo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. 8% implica para el más pobre, 1% para el más rico. Esto recae sobre los hogares de menores ingresos, a los que al mismo tiempo se les recortan los programas sociales. No relativicemos, no vayamos al cuerpo, tengamos un debate de altura sobre los argumentos económicos de quién va a pagar la crisis. Esa es la discusión. Yo solo quería hacer una pequeña aclaración, y es que dentro del proyecto hay un transitorio que establece la obligación de crear los mecanismos que había señalado don Adrián. Dentro de eso estamos planteándonos cuáles deberían ser los mejores elementos para poder atacar esa digamos, dificultad que plantea para las personas de menor ingreso la aprobación del proyecto fiscal. Y estamos comprometidos con eso. Hay que decir las verdades como son. Entre los que supuestamente vamos a sufrir la crisis, no están esos megaconsorcios empresariales que quedaron eximidos de honrar deudas tributarias como un poderoso sector productor de bebidas. Porque nos van a cortar el tiempo, don Adrián. Una frase, porque me van a sacar. El proyecto de don Abel se discutió durante 4 años, el de doña Laura se discutió durante 2 años.
yo no sé si tenemos tiempo para abrir otro debate de 2 años más. Yo creo que no aguantamos, ese es el problema. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este primer acercamiento de debate. De verdad que sí, gracias al viceministro Nogue Acosta, gracias a Sofía Guillén, la economista, gracias a Albino Vargas y gracias también a don Adrián Torrealba. Y a ustedes por acompañarnos aquí en la revista. Feliz día. Muchas gracias a doña Laura Martínez. Con esto llegamos al final. Muchísimas gracias. Que tengan lindo día.